Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil Ibrahim Ceyhan y Esla sorprendieron a todos al revelar el inesperado destino de su luna de miel. No se imaginan a dónde decidieron ir. En las últimas horas, el mundo del espectáculo está revolucionado tras la noticia que nadie esperaba. Halil Ibrahim Ceyhan, uno de los actores más queridos de la pantalla turca, y la talentosa cantante Esla, recientemente casados, finalmente anunciaron el lugar donde celebrarán su luna de miel. Y lo que es aún más impactante, no eligieron un destino tradicional de playa o lujo, sino un lugar que dejó a todos boquiabiertos. Según fuentes cercanas a la pareja, Halil y Esla, conocidos por su espíritu aventurero y su amor por la naturaleza, decidieron viajar a la misteriosa región de la Patagonia, en el extremo sur de Argentina y Chile. Una región salvaje, llena de glaciares, lagos cristalinos y montañas interminables. Queríamos algo único, diferente, un lugar donde podamos perdernos el uno en el otro, lejos de todo, comentó Halil Ibrahim Ceyhan a los medios antes de abordar su vuelo. Por su parte, Esla agregó entre risas, siempre soñé con caminar entre glaciares tomada de la mano del amor de mi vida. Los seguidores de ambos artistas reaccionaron de inmediato en redes sociales. Muchos se mostraron sorprendidos y emocionados ante esta decisión tan poco convencional. Eso sí que es amor verdadero. Nada de resorts de 5 estrellas, sino naturaleza pura, escribió una fanática en Instagram. El itinerario de la pareja incluye una travesía en barco por el famoso glaciar Perito Moreno, caminatas en Torres del Paine y noches bajo las estrellas en acogedoras cabañas de madera. Todo alejado del bullicio de las grandes ciudades, buscando una desconexión total. No necesitamos más que nosotros y el sonido del viento para ser felices, aseguró Halil mientras se abrazaba a Esla en una foto que compartieron desde el aeropuerto, minutos antes de partir. Además, trascendió que ambos decidieron desconectarse de las redes sociales durante todo su viaje, algo que generó aún más admiración entre sus seguidores más fieles. Queremos que esta aventura sea solo nuestra. Sin filtros, sin publicaciones, solo nosotros dos viviendo cada instante, declaró Esla con una gran sonrisa. La decisión de Halil Ibrahim Ceyhan y Esla de desconectarse por completo del mundo digital marcó un precedente entre las celebridades, quienes, generalmente, comparten cada detalle de sus vidas personales en redes. Esta actitud fue vista como un gesto de madurez y autenticidad, algo que muchos admiradores destacaron con comentarios llenos de cariño y respeto. Durante su travesía, Halil y Esla planearon explorar cada rincón oculto de la Patagonia. Comenzaron su aventura en el Calafate, una pequeña y pintoresca ciudad conocida como la puerta de entrada al majestuoso glaciar Perito Moreno. Allí, tomaron un pequeño bote para acercarse a las inmensas paredes de hielo, una experiencia que describieron como casi mágica. Testigos ocasionales comentaron que la pareja se mostró todo el tiempo sonriente, tomados de la mano, disfrutando de pequeños momentos como mirar los trozos de hielo flotando o compartir un mate caliente frente al glaciar. Las bajas temperaturas no parecieron afectar su entusiasmo, al contrario, se abrazaban aún más fuerte para conservar el calor. Después de maravillarse con el Perito Moreno, pusieron rumbo hacia el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile. Este parque es famoso por sus impresionantes montañas, lagos color turquesa y fauna silvestre única. Allí, emprendieron una caminata de varios días, conocida como el Circuito W, una de las rutas de senderismo más célebres del mundo. Según algunas fuentes, la pareja optó por realizar el trekking sin guía, queriendo vivir la experiencia de la manera más íntima y auténtica posible. En uno de los refugios, fueron vistos ayudándose mutuamente a preparar una sencilla cena de camping. Compartir momentos tan simples, pero tan significativos, fortalece nuestro amor, habría dicho Esla en una breve conversación con un guardaparques que los reconoció pero respetó su privacidad. El tercer destino en su itinerario fue la región de Chaltén, conocida como la capital del trekking en Argentina.
Fascinados por la imponencia del monte Fitzroy, no dudaron en emprender una caminata de varias horas hasta uno de los miradores más espectaculares, donde al llegar se abrazaron largo rato contemplando el paisaje, en completo silencio. Pero no todo fue aventura intensa. También se regalaron momentos de relax, noches de spa en cabañas eco-friendly, cenas románticas a la luz de velas en pequeños restaurantes locales donde probaron platos típicos como el cordero patagónico. Y tardes enteras leyendo frente a una chimenea. Lejos de los planes y el glamour habitual, vivieron una luna de miel profundamente conectada con la naturaleza y consigo mismos. Uno de los momentos más emotivos del viaje fue cuando Alil sorprendió a Esla organizando una pequeña ceremonia simbólica en la base de una montaña, donde renovaron sus votos frente a un grupo muy reducido de testigos. Solo un guía local y un par de turistas que se cruzaron accidentalmente. Esla no pudo contener las lágrimas de emoción mientras repetía sus promesas, con el viento frío acariciando sus rostros y el sol ocultándose lentamente en el horizonte. Al regresar de su viaje, ambos hicieron una breve aparición pública donde, aún con rostros relajados y sonrisas genuinas, agradecieron a sus fans por el respeto y la paciencia durante su desconexión. Fue el mejor regalo de bodas que podríamos habernos dado, tiempo puro el uno para el otro, dijo Alil mientras Esla asentía emocionada. El impacto de su elección no tardó en reflejarse. Varias agencias de viajes comenzaron a promocionar paquetes de lunas de miel aventureras inspirados en su travesía. Muchos jóvenes, influenciados por la historia de Alil y Esla, empezaron a considerar destinos menos convencionales para sus propias celebraciones de amor. En entrevistas posteriores, Alil reflexionó: entendimos que el verdadero lujo no está en las cosas materiales, sino en las experiencias compartidas. En los paisajes que te dejan sin aliento y en las emociones que no necesitan ser publicadas para ser verdaderas. Esla, por su parte, compartió una frase que se volvió viral entre sus seguidores: la mejor red social es una mirada sincera, la mejor historia es la que escribimos juntos sin necesidad de un like. Con esta nueva etapa de sus vidas, Alil Ibrahim Seyhan y Esla no solo fortalecieron su relación, sino que también dejaron una huella imborrable en todos quienes creen en el amor auténtico, sencillo y profundamente humano. Desde su regreso, se ha rumoreado que ambos están trabajando en un proyecto conjunto, una especie de documental íntimo sobre su experiencia en la Patagonia, que no solo mostraría los paisajes más asombrosos que conocieron, sino también reflexiones personales sobre el amor, el compromiso y la importancia de vivir el presente. Queremos compartir algo real, algo que inspire a otros a desconectarse para volver a conectar, consigo mismos y con quienes aman, comentó Alil durante una charla informal en un evento benéfico reciente. Aunque aún no han confirmado una fecha oficial de estreno, la expectativa entre sus fans es enorme. Mientras tanto, la pareja continúa disfrutando de su vida lejos del foco mediático excesivo, dedicándose a sus pasiones, a sus carreras artísticas y sobre todo, a su vida juntos. En un camino que eligieron recorrer de la manera más sincera posible, de la mano, paso a paso, como en aquellos senderos solitarios de la Patagonia. No olviden suscribirse al canal y dejarnos en los comentarios qué les pareció esta increíble noticia. Hasta la próxima.